El poder constituyente es el órgano encargado de expedir, de crear una constitución. Es uno de esos fenómenos que tienen una existencia previa a ser analizados por los estudiosos. Primero surgieron las constituciones y evidentemente hubo quien creó esas constituciones, quien las expidió, quien tuvo la idea de plasmar en un texto jurídico ese equilibrio de poderes que debe prevalecer en una sociedad y la idea de cómo tenía que ser ese órgano encargado de hacerlo. El poder constituyente se plantea su existencia desde el momento mismo en que tiene que crear una constitución. Entonces, el primer problema al que nos enfrentamos es cuando un Estado, cuando una sociedad se plantea la necesidad de una nueva constitución. En este sentido, tenemos dos supuestos fundamentales. Uno es el Estado originario, un Estado que surge a la vida internacional, que es reconocido por la comunidad internacional, y el segundo es un Estado que ya tiene una vida reconocida, pero que por determinadas convulsiones sociales o cambios históricos requiere modificar su marco jurídico fundamental, es decir, su marco constitucional. El primer caso, en un Estado nuevo, el Estado surge o puede surgir a la vida internacional por tres razones fundamentales. Primero, por la independencia. Puede ser una colonia de una metrópoli que después de una lucha por la que busca su autonomía, su soberanía, el ejercicio de soberanía, tiene, una vez constituido en un Estado nuevo, que tener un marco jurídico que regule su existencia. Entonces tenemos, después de una independencia, la creación de un Estado nuevo y como consecuencia la necesidad de una constitución. El segundo es en un Estado existente, pero que tiene una convulsión interna de tal magnitud que ese Estado deja de existir como tal y se divide en dos. Aquí tenemos el caso típico de secesión, que sobre todo en los últimos tiempos hemos visto casos muy notables, como la República Checoslovaca, que se dividió en dos repúblicas, la República Checa y la República Eslovaca, o la República Federativa de Yugoslavia, que saltó por los aires y se constituyó en un sinnúmero de repúblicas: Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, y cada uno de estos fueron estados nuevos que necesitaron su constitución propia. Y por último, un fenómeno que se da mucho más escasamente, pero que también tenemos experiencias internacionales, que es la fusión de dos estados existentes que llegan a través de un tratado internacional superior a la Constitución en crear un nuevo Estado. Y este nuevo Estado, con una imagen y con una presencia política y jurídica internacional distinta, necesita una nueva Constitución. Este fue el caso en los años 50 de la RAU, la República Árabe Unida, aquel intento de crear un gran Estado árabe que pudiera tener la fuerza y el peso político, económico y militar que sirviera de equilibrio al Estado de Israel. Fue una idea del presidente de Egipto, de Gamal Abdel Nasser, de unir Egipto con Irak y Siria. Fue un intento fallido que duró 5 años, poco más de 5 años. Se dividieron, quedaron enemistados entre sí, y lo único que nos queda de entonces es una bandera común en los tres colores, aunque el escudo central de cada una de las tres banderas sea distinto. El siguiente supuesto es un fenómeno dentro de un Estado existente en una vida normal. El Estado está funcionando normalmente, aunque en un momento dado puede tener unos actos de violencia tales que afecten su funcionamiento normal. Estos actos de violencia pueden ser, en primer lugar, una guerra exterior, y en segundo lugar, una guerra o una revolución interna.
En una guerra exterior, esta guerra puede ser ganada o perdida, pero el resultado para el Estado, ya sea que la gane o que la pierda, le plantee la necesidad de reformar el estatuto jurídico fundamental que tenían hasta ese momento. Tenemos amplios ejemplos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Francia. Francia participó en la Segunda, fue invadido por los alemanes, participó en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial. Francia estuvo dentro del grupo de los aliados que ganó, y la república anterior, la Tercera República, había desaparecido. Se había creado un Estado pro-nazi, pro-alemán, que era el Estado francés, y una vez ganada la guerra, se planteó la necesidad de tener una nueva constitución, que fue la constitución de la Cuarta República. Entonces, el resultado de un triunfo después de una guerra internacional que es ganada por el Estado, que requiere una nueva constitución. Por el contrario, hay estados que participan en una guerra internacional, pierden la guerra, y el resultado es que los vencedores o que las fuerzas vencedoras condicionen o hasta impongan una nueva constitución. Tenemos el caso de Alemania. Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial. La constitución del Weimar había desaparecido en los años 20. El sistema constitucional autoritario y dictatorial de Hitler había caído con la guerra, y la nueva Alemania, o los restos de Alemania que habían surgido después de la guerra, se planteó la necesidad de tener una nueva constitución, que es la Constitución de 1949, una constitución democrática y parlamentaria que funciona hasta nuestros días. Otro ejemplo de otro estado que perdió una guerra y como consecuencia tuvo que implantar un nuevo orden constitucional es Japón. Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, fue invadido por los americanos después de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y los Estados Unidos, para retirarse paulatinamente, le obligaron a aceptar, fuera de la tradición jurídica japonesa, una constitución impuesta, otorgada por los vencedores, que curiosamente, al revés de lo que muchos doctrinarios o juristas de su época pensaban, ha funcionado perfectamente y le ha dado estabilidad desde entonces a Alemania. En este mismo orden de ideas, dentro de los estados existentes, pero ya no después de hechos violentos ni internos ni internacionales, hay una evolución de la sociedad que hacen que plantean la necesidad de una nueva constitución. Primero, una crisis social profunda, una crisis social que ocasiona a través de actos violentos que el sistema anterior desaparezca. Tenemos también muchísimos casos en el mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los países que habían sufrido la invasión alemana y que la reestructuración de sus gobiernos se vio muy difícil o prácticamente imposible, y tuvieron que replantear su organización. En este sentido, tenemos desde luego el caso de España, que después de la guerra civil o antes de la guerra civil, la caída de Alfonso XIII, se proclama la República por métodos pacíficos, una nueva constitución, y después por una guerra civil desaparece la constitución republicana y se establece un sistema constitucional que fueron una serie de leyes constitucionales, pero nunca un cuerpo constitucional aglutinado. Después puede haber crisis sociales que no tengan esas características de actos violentos, pero que ese equilibrio entre los factores reales de poder de los que nos hablaba Carl Schmitt se rompa, y que haya que tener un nuevo texto que restablezca o que reconozca ese nuevo equilibrio de los factores reales de poder en el Estado. Entonces, para tratar de recapitular un poco, tenemos un Estado nuevo, un Estado existente, y en el Estado existente, crisis violentas
o crisis pacíficas. ¿Qué características tiene el poder constituyente? Primero surgieron las constituciones, luego se supo que había habido órganos que la habían expedido y después se hizo el análisis de los poderes constituyentes. ¿Qué características tiene un poder constituyente? Entonces tenemos en primer lugar que es un poder originario. Es un poder que no debe su existencia a ningún poder anterior, sino es una convocatoria que se puede presentar de varias maneras, que le hacen el encargo de una nueva constitución que establezca este nuevo sistema constitucional distinto. Después tenemos que es absoluto. Es un poder que no responde a ninguna directrices. La soberanía nacional, como sea que esta la reconozcamos o la establezcamos, ya lo veremos a continuación, reconoce, le da el poder de organizar ese Estado. Entonces, este Estado absoluto puede determinar que la forma de Estado sea federal o central, o que sea una república, una monarquía, o que sea parlamentario o sea presidencialista, que haya garantías individuales o no, sociales o no. O sea, es un poder que no se ve limitado por ninguna disposiciones anteriores. Después es el poder creador del orden jurídico. Él no responde, o su creación no se debe a un orden jurídico, sino a una situación fáctica, y a partir de él se crea un nuevo orden jurídico. Por lo tanto, él dura el tiempo necesario para dictar una nueva constitución. Entonces es un poder temporal. Dura desde el momento en que es convocado hasta el momento que termina con su encargo, que es el momento en que tiene la constitución. Y por último, es un poder que no gobierna. Es un poder que dicta las directrices para gobernar, pero no gobierna. A diferencia de los poderes creados por él, son poderes, los otros son poderes constituidos por él, son poderes derivados del poder constitucional, son limitados. Un poder constituido ya no puede salirse del marco que le señala el poder constitucional. No puede determinar si esa forma de Estado le gusta o no le gusta, está de acuerdo o no está de acuerdo, o le gustaría o preferiría otra. Ya están dadas las reglas, las bases, las directrices del funcionamiento del Estado. Después, a diferencia del poder constituyente, que tiene una vida que va del momento en que es convocado al momento que entrega la Constitución, o sea, es un lapso concreto, temporal. Los poderes derivados son permanentes. Cambiarán las personas, pero como poderes son permanentes. El poder legislativo será siempre el poder legislativo. Quienes integran el poder legislativo cambiarán de nombre y el poder ejecutivo cambiará de nombre, pero siempre habrá un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Luego es un poder sometido al orden jurídico. No crea el orden jurídico, sino que está sometido a ese orden jurídico establecido por el poder constituyente. Y por último, es, a diferencia del poder constituyente, que no está hecho para gobernar, sino para legislar exclusivamente, el poder constituido está creado fundamentalmente para gobernar. Ahora, ¿por qué existe el poder constituyente? Por la necesidad de una constitución, ya lo hemos dicho. Desde las primeras ideas de Bodino de la soberanía, surge esa idea, esa necesidad de determinar qué es la soberanía. Desde esa idea originaria, es el poder no sometido a otro, es el poder que puede determinar sus deseos sin tener que rendir cuentas a nadie, ese poder realmente ilimitado dentro del ámbito territorial y personal de un Estado. Llega el gran salto en la época de Rousseau y de Sieyès de la Revolución Francesa. ¿Qué es la soberanía? Rousseau nos habla
de que la soberanía es la voluntad de todos, es la voluntad popular. Aquí hay unas teorías de varios especialistas del derecho que dicen que una persona tan inteligente como Rousseau no podía creerse seriamente que en los orígenes los hombres primitivos sentados alrededor de una fogata se pusieron de acuerdo para firmar un contrato social que le daba vida al sistema jurídico y que les daba la posibilidad de que los hombres pudieran vivir unos junto a otros a través de una cesión de su libertad individual en aras de una organización superior. Pero si haya sido un convencimiento interno sincero o haya sido una figura que justifique la existencia del Estado y sobre todo de la democracia dentro del Estado, el hecho es que Rousseau nos habla de la soberanía popular, es decir, esa soberanía que reside en el pueblo y entendiendo el pueblo no como una función abstracta, sino el conjunto de ciudadanos que en un momento dado viven en un estado. La soberanía es indivisible y eso no quiere decir, en el pensamiento de Rousseau, que cada uno de nosotros tengamos una 100.000.000ª parte de soberanía, sino la soberanía reside en ese conjunto de la población de un estado o del pueblo de un estado en un momento dado. Ante esta idea popular de la soberanía, surge un abate, miembro del tercer estado, durante la Revolución Francesa, el abad Sieyès, que nos habla de la soberanía nacional. Dice que la nación es anterior, superior y posterior al pueblo. La nación es esa idea de una existencia personal, nacional, de unos valores, de unos principios, de una historia común, de una religión, de una lengua, de unos sentimientos que aglutinan a la población y que le dan origen al pueblo en un momento dado, pero que también se proyectan hacia el futuro. Así como el pueblo es un corte vertical en un momento dado, la soberanía nacional es esa idea que viene del pasado, se manifiesta en el momento en que está funcionando, pero se proyecta también hacia el futuro. Entonces se plantean estos dos principios generales de la soberanía nacional o de la soberanía popular. En México, el constituyente desde 1857, para no entrar al fondo del problema, plantea en la redacción del artículo respectivo una hábil terminología. Dice que la soberanía nacional reside en el pueblo. Entonces, toma los dos conceptos, los une, yo creo que de manera afortunada, en esta estructuración de la definición de la soberanía mexicana. Cuando se reúne el constituyente, por primera vez, se plantea la necesidad de qué tipo de constitución va a ser. Hay dos principios fundamentales de los que hablan los teóricos, absolutos, que es el poder, es la justicia y la libertad. Si quieren hacer un país, una sociedad extraordinariamente justa, tienen que limitar la libertad al máximo, para que todos los individuos puedan participar en la vida social con los mismos ingresos, la misma participación, los mismos recursos, y lo cual daría una igualdad general y una justicia general. Esto traería como consecuencia una carencia absoluta de libertad. Si por el contrario se inclinan a tener un sistema completamente libre, en la que todo el mundo pueda hacer lo que quiera, tendríamos una sociedad completamente libre que caería en la anarquía y desaparecería como sociedad. Entonces el poder, la obligación del constituyente es buscar ese equilibrio de los factores reales de poder
de las condiciones favorables que permitan el ejercicio de esas facultades de la justicia inherente al ser humano dentro de un ámbito de ejercicio de libertad, y eso hace esta trama muchas veces tan complicada que es el sistema constitucional. Carl Smith nos habla de que una constitución y por tanto la función de un constituyente es establecer 5 tipos de normas distintas dentro de una constitución. En primer lugar, tenemos las normas absolutas. Al hablar de normas absolutas, estamos hablando de las normas esenciales que le dan perfil al Estado, que hacen que el Estado sea como es. Es decir, la forma de Estado, la forma de gobierno, si hay garantías individuales, si hay garantías sociales, si hay separación de iglesia y Estado, si hay qué tipo de relaciones hay con el exterior, y que si se modifican estas decisiones absolutas de la Constitución, se modifica el perfil del Estado al cual pertenece la Constitución. Luego están las normas relativas. Son relativas porque no son tan importantes como las absolutas, pero si son constitucionales, desde luego son importantes. Aquí tenemos muchas: el número de diputados, el número de senadores, las garantías, las sesiones de la Cámara de Diputados, de la de senadores, del Congreso, el número de ministros, etcétera, que son disposiciones de funcionamiento del Estado que pueden ser modificadas, y su modificación no afectaría a la estructura del Estado. Luego tenemos las normas escritas. La mayor parte de las constituciones, entre ellas la mexicana, son constituciones escritas. Tenemos ejemplos que no lo son. El más típico de ellos es el de la Gran Bretaña, que es una constitución consuetudinaria, pero todos son normas escritas. Pero, sin embargo, en un texto constitucional escrito, como es el caso de México, hay normas no escritas. Esas normas no escritas no están plasmadas en el texto constitucional, en ese libro que nos dio el constituyente y que ha sido adecuado por el paso del tiempo. Pero ese cambio, esas normas no escritas, son consideradas obligatorias y aplicadas por los factores políticos del momento. O sea, se sabe que no están escritas, que no hay sanción, pero sí se sabe que las tienen que aplicar en el funcionamiento y en el ejercicio de sus funciones dentro del Estado. Aquí podemos tener muchísimas. En México, que el partido al cual pertenece el presidente de la República tiene que acatar las disposiciones del presidente de la República. Y esto pasó cuando el Ejecutivo está en manos de un partido político o cuando ha cambiado. Siempre ese grupo afín al presidente de la República tiene que hacer equipo con él y funcionar junto con él. Estas son las reglas no escritas que son obligatorias, se consideran obligatorias. Y por último tenemos una parte de programa político de la Constitución, que son las normas ideales. Son las normas que se ponen en el Estado como dentro de un catálogo de voluntad política, de voluntad jurídica del Estado. No son reclamables jurídicamente y van cambiando con el tiempo y varían mucho de Estado a Estado. Desde luego, en México podemos hablar una vivienda digna, educación para todos, salud pública, etcétera, que son programas que surgieron con la Revolución Mexicana y que se han ido ampliando y apegando poco a poco, y esa parte ideal quizás ha ido disminuyendo, pero han surgido otras posibilidades de crecimiento de esa parte ideal. Tenemos ejemplos mucho más claros. La Constitución de Bolivia tiene en la parte ideal la necesidad de una salida al mar. El texto original de la República Federal Alemana establecía la unión de las dos Alemanias, lo que ya sucedió. En la Constitución de Guatemala se establecía
que Belice era parte integrante del territorio guatemalteco, y cuando Inglaterra o la Gran Bretaña le dio la independencia a Belice, creó un estado independiente. Pero bueno, son normas que se ponen en el texto constitucional con la finalidad de darle peso a un deseo político, a una voluntad política del Estado en un momento dado. El constituyente siempre se da en una constitución escrita. Cuando un Estado decide tener una constitución, y no lo decide, siempre que se da una constitución no escrita, es por la costumbre jurídica, por el paso del tiempo y por circunstancias muy particulares. Como volvemos al mismo ejemplo de la Constitución de Gran Bretaña. Siempre el constituyente se da para una constitución escrita. Ahora, tenemos dos tipos de constituyentes. El constituyente originario, que es el encargado de dictar una nueva constitución, y el constituyente derivado o el constituyente del constituyente permanente. Las constituciones pueden ser flexibles, es una de las clasificaciones de las constituciones, entendiendo por flexible que es muy fácil su modificación. Quiere decir que el mismo proceso para expedir una ley general, si es en un estado central, o una ley federal, si es un estado no unitario, puede ser el que se necesite para reformar la Constitución. O por el contrario, que se establezca un procedimiento mucho más elaborado, mucho más barroco, donde intervengan mayores llaves que protejan el texto original de la Constitución, y en ese sentido estaremos en una Constitución rígida. México tiene una Constitución rígida, una ley normal que ya se habrá visto a lo largo del curso, pasa por una cámara, pasa por la otra cámara, llega al presidente de la República, si no ejerce su facultad de veto, es promulgada. Una Constitución tiene que pasar el Cámara de Origen, Cámara de Revisora, con votación calificada en ambas cámaras. Luego, aquí no hay, en reforma constitucional, el presidente de la República no tiene facultad de veto. Luego ir a las legislaturas de los estados, y en las legislaturas de los estados son la mitad más uno que la tienen que aprobar, y entonces se convierte en reforma constitucional. Entonces es un procedimiento mucho más elaborado, más barroco, que le da más seguridad al texto constitucional. Sin embargo, en la Constitución mexicana tenemos dos artículos exclusivamente que podríamos considerar o de súper rígido o de flexible. El flexible es el que establece la posibilidad de trasladar la capital de la República a un lugar distinto a donde está en este momento, y entonces el Valle de México se convertiría en el estado del Valle de México. Y como ya está en la Constitución, simplemente tendría que haber la ley secundaria que estableciera el traslado de la capital de la República. Y un artículo súper rígido, que es la posibilidad que nunca se ha dado de crear un estado dentro de los límites de los estados actuales. En ese caso, antes de iniciar la reforma constitucional, los congresos de los estados que verían afectado su territorio por este hecho, tendrían que aprobar la iniciativa que le daría cauce a la posible reforma constitucional. Aquí, como digo, nunca se ha dado, pero alguna vez se ha hablado de la posibilidad de un estado de la Huasteca o de la Laguna o de cualquier tipo de estas zonas geográficas que están compuestas por diferentes áreas de estados colindantes. ¿Por qué se prevé la existencia de las reformas constitucionales? La sociedad es mudable por esencia. Los grupos sociales, los gustos, las aficiones, las costumbres, los adelantos técnicos, los adelantos científicos van cambiando. Un texto extraordinariamente rígido haría que no se podría
no se pudiera ir adecuando el sistema jurídico a las reformas. Tenemos, yo estoy convencido de que la Constitución mexicana del 16-17, del constituyente del 16-17, promulgada en el 17, fue un magnífico texto desde el origen, pero que reflejaba la manera de pensar, de ser, de actuar del México de principios del siglo pasado. Entonces no estaba, solo podían ser ciudadanos los varones, se excluía a las mujeres, había una serie de ciencias o de actividades que no se preveía que pudieran existir. Podemos pensar en la industria nuclear o la investigación nuclear, podemos pensar en una formas, áreas de control distintas, como son los asentamientos humanos o las áreas conurbadas, que no se preveía la magnitud del conflicto urbano en aquellos años, y la Constitución tiene que irse adecuando para poder seguir sirviendo a la sociedad para la cual fue creado. Entonces tiene que adaptarse, en primer lugar, al orden jurídico, o tiene que adaptar el orden jurídico conforme la evolución de las costumbres y de la actividad social va variando. Entonces, normalmente la actividad humana, la actividad social va por delante de la norma, pero la norma no se puede quedar atrás de esa actividad. O sea, tiene que estar pendiente de la adecuación que tiene que seguir para irse poniendo al paso del cambio social. En segundo lugar, con el paso del tiempo, con la aparición de estas nuevas investigaciones, términos, tiene que llenar lagunas que no se preveía que existían. Entonces tiene esa finalidad de ir llenando huecos jurídicos y políticos que no estaban establecidos. Luego, aclarar o precisar las atribuciones que se pusieron originalmente o se pusieron en el texto constitucional y que con el paso del tiempo se ve que tienen que irse adecuando poco a poco. Y luego, quizá lo más importante de todo, impedir por medio de las adecuaciones que un texto rígido, inflexible, pétreo, haga que los deseos de cambio social sean de tal magnitud que promuevan, que impulsen a un cambio social violento. Aquí hay dos maneras de interpretar el derecho. El derecho hay quienes lo interpretan como ese canal jurídico que establece la conducción de los cambios sociales de manera ordenada y de manera adecuada, o quienes entienden que el derecho es un dique para limitar y evitar los cambios sociales. Yo evidentemente me inclino por el primer concepto. El derecho debe ser el cauce que permita las adecuaciones de la sociedad a la nueva vida que le va correspondiendo conforme el paso del tiempo. México ha tenido a lo largo de su historia un sinnúmero de constituyentes. Desde constituyentes que no han sido mexicanos, tenemos dos constituciones impuestas, el Estatuto Provisional de Bayona, impuesto por Napoleón al Imperio Español en 1808, la Constitución de Cádiz de 1812, que hace una constitución para el Imperio Español y por lo tanto se aplica a la Nueva España en aquella época. Y luego tenemos primero el Reglamento Provisional del Primer Imperio de Agustín de Iturbide, luego la Constitución Federal de 1824, la Central de 36, la Federal del 47, las leyes de reforma, la Central Imperial del Segundo Imperio, tenemos la Constitución del 57, y llegamos al momento actual. El constituyente de 1916-1917, y aquí tenemos un hecho histórico verdaderamente admirable por la inteligencia de quienes lo condujeron, la sensibilidad política y jurídica de quienes lo establecieron y sobre todo con el paso del tiempo,
por la efectividad política que ha tenido la Constitución. La Revolución Mexicana, como todos sabemos, empieza en 1910 con la convocatoria de Madero para evitar la reelección de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz reconoce, renuncia a la presidencia de la República, se va al extranjero, hay elecciones y gana Madero y se hace presidente de la República en 1910. 3 años después hay un golpe de Estado. No es un golpe de Estado, no es una usurpación, porque sigue los lineamientos legales, pero sí es un acto violento, deplorable, vergonzoso, criminal, que es el asesinato del presidente de la República y del vicepresidente de la República, y por malas mañas a hacerse de la presidencia de la República que cae en manos o arrebata Victoriano Huerta. Ante este hecho deleznable, el gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, rompe el pacto federal, lanza un plan, el Plan de Guadalupe, que tiene un principio fundamental que vemos a continuación. En el Plan de Guadalupe, él establece la necesidad de restablecer la Constitución del 57, que ha sido violentada por Victoriano Huerta. Y él se compromete a que una vez terminada la revolución y ganadas la lucha armada por el ejército constitucionalista que él encabeza, tiene que restablecerse la Constitución de 1957. Para mí, uno de los personajes más importantes de la historia de México y desde luego en la época revolucionaria es don Venustiano Carranza, porque tiene para mí dos méritos extraordinarios e inigualables entre sus demás compañeros que participaron en el movimiento armado. Primero, fue el único no militarista. Él era don Venustiano Carranza, nunca coqueteó con el uniforme militar, nunca coqueteó con las estrellitas y con el águila, nunca se hizo llamar general, el único de ellos. Todos los demás, hasta los que nos pueden ser más simpáticos o menos simpáticos, todos fueron el general, el general, el general. Don Venustiano era don Venustiano, encabezado del movimiento para restablecer el orden jurídico de 1957. Y el segundo, sin ser abogado, tenía una concepción clara, precisa, laudatoria del derecho y de la necesidad del derecho. Él, desde luego, lucha por establecer el derecho, la función de la nueva Constitución, y quizá el ser tan, no quiero llamar obcecado, tan convencido de estos valores, fue lo que ocasionó en 1920 su asesinato y su muerte, y que el gobierno cayera en manos de los militares de 1920 a 1946. Pero bueno, llegamos a la Revolución Mexicana con estas etapas, ya termina la etapa violenta. Venustiano Carranza llega a la capital de la República, el ejército constitucionalista se hace cargo del poder ejecutivo, él es designado primer jefe y se le plantea a él un problema interno ideológico y de congruencia personal. Él lanza en 1913 el Plan de Guadalupe y establece la necesidad de volver a poner en vigor la Constitución del 57. Pero después de 4 años de lucha, él ha recorrido todo el país, ha visto el sufrimiento, el sacrificio y la voluntad de los obreros y los campesinos mexicanos por un régimen mucho más justo que el que establecía la Constitución del 57. Pero no quiere incumplir su promesa de restablecer la Constitución del 57, y entonces se le plantea el dilema. ¿Qué debe hacer él? ¿Cumplir con lo establecido en el Plan de Guadalupe
y restablecer la Constitución del 57 como está, o convocar a un nuevo Congreso Constituyente. ¿Y qué va a hacer con los deseos de cambio de la población mexicana, sobre todo de los sectores más desamparados, obreros y campesinos fundamentalmente? Y aquí Carranza se rodea, entre las muchas cualidades que tuvo, era la de escuchar a quienes estaban cerca de él, y no solo escucharlos, sino escucharlos y hacerlos caso. Él estuvo rodeado de los mejores abogados que ha tenido México: Isidro Fabela en el aspecto internacional, José Natividad Macías, director de la Facultad de Derecho, igual que Luis Cabrera, director de la Facultad de Derecho. Y entonces opta por una salida inteligentísima y muy hábil. Convoca al Congreso Constituyente no para una nueva constitución, sino para reformar la Constitución del 57. Esto no era necesario, porque la Constitución del 57 establecía sus mecanismos propios para irse adaptando paulatinamente a las necesidades que se fueran requiriendo. Pero él quiso darle peso al cambio que iba a implicar la nueva Constitución, a ese programa político y social que implicaba el resultado de la Revolución Mexicana, convocando a un Congreso Constituyente, aunque no fuera para una nueva Constitución, con lo que hubiera violentado su ofrecimiento del Plan de Guadalupe, sino para reformar esa Constitución vigente hasta antes de la Revolución, con las nuevas necesidades que le reclamaba el pueblo mexicano. Entonces convoca al Congreso Constituyente, los cita en la ciudad de Querétaro para revisar la Constitución del 56-57 con reformas y adiciones. Él elabora, bueno, o sus abogados elaboran junto con él un proyecto de constitución. Aquí se ha hablado mucho de que el constituyente se fue más allá de lo que quiso con Carranza y no hizo caso del proyecto de Carranza y estableció un texto mucho más avanzado. Esto es verdad, por lo menos en parte. En el proyecto de Carranza sí se establecen las garantías sociales, aunque no en el texto constitucional. En el artículo 73, dentro de las facultades del Congreso, se establece la facultad de legislar en garantías sociales, es decir, en tenencia de la tierra, en legislación del trabajo, en legislación de la educación. El constituyente sí toma el texto de Carranza, se da cuenta de cuál es la intención y cree que esos principios de justicia social no deben estar simplemente dejados a la voluntad del legislador ordinario, sino que deben de tener un peso en el texto constitucional. Y además de que se le da al Congreso la facultad de legislar en estas materias, establece los principios generales que debe tener la Constitución en estas materias. Aquí es notable el discurso del general Mújica cuando sube a la tribuna para discutir el artículo 3º constitucional y dice: México se enfrenta en estos momentos a su historia, con la importancia que le da a la educación, el movimiento armado y tanto el proyecto de Carranza como su resultado. Aquí tenemos algunos problemas de tipo jurídico formal. Primero, se convoca a un Congreso Constituyente no para una constitución, sino para una reforma, lo que no es adecuado. No se establecen claramente las facultades de quiénes y cómo van a designar a los diputados constituyentes. En aquel momento, estamos hablando de noviembre del 16, no había ningún gobernador de ningún estado electo. Todos eran los jefes militares o los jefes políticos que habían ganado en sus territorios, en sus estados, en sus zonas, la revolución. Entonces, las elecciones que se llevan a cabo para designar a los constituyentes son muy dudosas en la eficiencia y en la eficacia y en la
rigidez con que se han llevado a cabo. Sin embargo, se integran los 200 y pico de diputados, se reúnen en la Ciudad de México con plazos distintos. Estamos hablando en un momento en que las posibilidades de tránsito por la ciudad, por la República Mexicana son muy complicadas y el último diputado constituyente se presenta sus cartas de acreditación el 4 de febrero, el día antes de la promulgación de la Constitución, y se registra solamente para poderla votar y jurar al día siguiente. Con estas dudas de la legitimidad de la Constitución, legitimidad de origen, el día 5 de febrero se promulga las reformas y adiciones a la Constitución de 1957. La inteligencia de Carranza es tal que esto que lo justificaba históricamente en el momento de establecer la misma Constitución con reformas y adiciones, al día siguiente, el día 6 de febrero, se promulga una fe de ratas de la Constitución. La fe de ratas es una figura ya prácticamente desaparecida, puesto que con los medios modernos de cómputo y de redacción por medio de computadoras y en línea, la posibilidad de errores cada vez es menos. Antes, cuando se hacían linotipos y había muchísimos errores de dedo, de palabras, de puntuaciones malas, se hacía una fe de ratas para corregir estos errores. Pero la fe de ratas del día 6, Carranza dice que es la fe de ratas de la Constitución de 1917. Entonces nos queda, desde luego, la duda de si es una nueva Constitución o es la Constitución antigua. Aquí cada uno de nosotros podemos tener nuestra opinión personal, que evidentemente no afecta en absoluto al fondo del problema. Y si sí hemos hablado de un problema de legitimidad de origen en el constituyente y como consecuencia en los resultados del constituyente, lo que no cabe duda es que la legitimidad de ejercicio, de aceptación de la población mexicana de esa Constitución es más que evidente. Es una Constitución que tiene más de 110 años o 100 y pico de años, y que todos los mexicanos lo consideramos evidentemente como esa Constitución que nos unifica a todos los mexicanos. En estos momentos yo estoy plenamente convencido que tenemos Constitución con todos los problemas que queramos, con redacciones malas que se han hecho, con reformas inadecuadas, pero que tenemos una Constitución más que hábil, más que inteligente, más que flexible para gobernar, para dirigir los destinos de México, y que deseo que por muchísimo tiempo siga siendo así.